A ver, cada vez que compramos un café, pedimos un préstamo o firmamos un contrato de alquiler, estamos poniendo en marcha una fuerza invisible, pero superpoderosa, que mueve a nuestra sociedad. Hoy justamente vamos a desarmar esa fuerza, el increíble mundo de las obligaciones. A simple vista parecen cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si les digo que todas comparten un mismo núcleo, un ADN jurídico que las hace posibles? Un motor que impulsa desde el vuelto en el kiosco hasta el acuerdo comercial más complejo que se puedan imaginar. Y la respuesta es esa, son obligaciones. Cada uno de estos actos crea un vínculo legal que llamamos obligación. Piénsenlo como el tejido conectivo de nuestra sociedad, la herramienta fundamental que nos permite intercambiar bienes y servicios de manera ordenada. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a desglosar qué es una obligación, a entender sus dos caras, el deber y el poder. La vamos a comparar con otros derechos. Veremos un caso curioso de deudas que se pegan a las cosas. Y, por último, vamos a hacer un viaje en el tiempo para ver cómo evolucionó todo esto. Bueno, empecemos por el principio, como debe ser. Para desarmar el concepto de obligación, primero tenemos que entender la pieza más básica de todas, la relación jurídica. Miren, la amistad, por ejemplo, es una relación social, un vínculo. Pero si dos personas deciden formalizar una unión, esa relación cambia. El derecho entra en escena, la regula, y de repente nacen deberes y derechos muy específicos para cada parte. Eso justamente es una relación jurídica. Ahora sí, acá tenemos la definición legal posta, la del Código Civil y Comercial argentino. Y acá está la clave de todo. Una obligación es una relación jurídica, sí, pero tiene un detalle fundamental, es patrimonial. ¿Qué significa esto? Que el acreedor, o sea, a quien le deben algo, tiene el derecho de exigirle una conducta específica al deudor, y si éste no cumple, puede obligarlo a través de la ley. Pero toda obligación tiene estos cuatro componentes. Volvamos al ejemplo del café para que quede súper claro. El cliente es el sujeto activo o acreedor del café. La cafetería es el sujeto pasivo o deudor, es la que tiene que entregar el café. El objeto es la prestación, o sea, la acción de preparar y servir ese café. Y el vínculo jurídico es esa atadura legal que une a ambos y que permite que el cliente pueda exigir su bebida. Muy bien, ahora que ya vimos su estructura, exploremos las dos caras de la moneda. Porque una obligación no es solamente un deber, también es un poder. Y para entender esta dualidad, la doctrina alemana nos da dos conceptos que son una genialidad. A ver, acá los vemos, Schuld y Haftung. El Schuld es la deuda en su estado puro, la promesa que se hizo al principio, el deber moral y legal de cumplir. Pero el Haftung es la responsabilidad, es el poder que se le activa al acreedor únicamente si el deudor no cumple. Es, digamos, la carta que le permite ir contra el patrimonio del deudor para cobrar lo que le debe. Entonces, el ciclo de vida es bastante claro. La obligación nace en un estado de débito, de deber. El deudor tiene la carga de cumplir voluntariamente. Si no lo hace, si falla, ese estado de débito se transforma y da paso a la fase de responsabilidad, donde el acreedor puede usar todo su poder de ejecución forzada. Y este es el ejemplo perfecto que lo aclara todo. Cuando una deuda prescribe, o sea, cuando pasa el tiempo legal para reclamarla, el deber moral de pagar, el débito, sigue existiendo. Sin embargo, el acreedor perdió el poder legal de exigirla por la fuerza. La responsabilidad, el Haftung, se extinguió. Es una deuda sin el poder de la coacción. Sigamos. Ahora es fundamental que distingamos las obligaciones de otro gran tipo de derecho patrimonial, los derechos reales. Porque, vamos, no es lo mismo tener un derecho contra una persona que tener un derecho sobre una cosa. Esta tabla resume las diferencias clave. Fíjense. El derecho real, como ser dueño de una casa, es un poder directo sobre una cosa. Es absoluto, o sea, todos tienen que respetarlo, y solo la ley puede crearlos. En cambio, el derecho de crédito, nuestra obligación, es un poder sobre la conducta de una persona específica. Es relativo, solo se le puede exigir al deudor, y las partes pueden crear tantos como se les ocurra. Pero, ¿qué pasa cuando estos dos mundos, el de los derechos sobre las personas y sobre las cosas, se cruzan? Bueno, ahí aparece una categoría híbrida que es fascinante, en la que la deuda parece que se le pega a un objeto. Y la respuesta, aunque suene raro, es que sí. Y estas son las famosas obligaciones propter rem, que en latín significa a causa de la cosa.
La idea acá es que el deudor no es una persona con nombre y apellido, sino quien sea el dueño o poseedor de la cosa en ese momento. Si la cosa cambia de dueño, la obligación se va con ella, se transmite automáticamente al nuevo titular. La deuda, literalmente, es ambulatoria, viaja. Y esto no es pura teoría, ¿eh? Lo vemos todos los días. El ejemplo más claro de todos son las expensas de un edificio. La obligación de pagarlas no es de Juan Pérez, sino del propietario del departamento 5B. Otros ejemplos son la obligación de mantener un muro que divide dos casas o la de pagar los impuestos inmobiliarios. Y este es el punto clave, donde esto nos afecta en la vida real. Si alguien va y compra un departamento que debe 6 meses de expensas, esa persona se convierte en el nuevo deudor frente al consorcio. No importa que la deuda se haya generado antes de que comprara, la obligación siguió a la cosa. Por eso es vital, pero vital, chequear todo esto antes de comprar una propiedad. Y para terminar, hagamos un breve viaje histórico. El concepto de obligación no fue siempre como lo conocemos hoy. Su evolución es, en realidad, un reflejo de la evolución de nuestra propia civilización. En la Roma más antigua, el vínculo era brutalmente físico. Existía algo llamado nexum, y si un deudor no pagaba, el acreedor podía encadenarlo y convertirlo en su esclavo. La ley Poetelia Papiria, en el 326 a.C., fue un antes y un después, algo revolucionario. Terminó con la esclavitud por deudas. La responsabilidad cambió para siempre. Ya no se respondía con la propia persona, sino con los bienes. Mucho después, el derecho canónico le sumó una dimensión moral, la idea de que la palabra dada obliga por una cuestión de conciencia. Y hoy hemos llegado a un punto donde el derecho busca proteger activamente a la parte más vulnerable de la relación. Este número es clave en Argentina. Es el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, el que consagra la protección de los consumidores y usuarios, garantizando la defensa de sus intereses económicos y un trato digno. Y este es el cambio fundamental de nuestra era. El derecho moderno aplica el principio favor debilis, que significa a favor del débil. Reconoce que en muchas relaciones, como la que existe entre un banco gigante y un cliente, no hay igualdad de poder. Entonces la ley tiene que meterse para reequilibrar la balanza. Y creo que esta frase resume a la perfección ese viaje de miles de años. Pasamos de una atadura que era física y personal a un instrumento jurídico que hoy busca la equidad, la justicia y la protección de los derechos de todos. Así que bueno, la próxima vez que pidan un café, firmen un contrato o simplemente asuman un compromiso, recuerden que están activando este mecanismo increíble. Una promesa que está respaldada por siglos de historia y que tiene toda la fuerza de la ley. La pregunta que queda flotando es, ¿qué promesa con el poder de la ley van a hacer hoy?